En las montañas de un pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de niebla constante y árboles de corteza retorcida, se encontraba un pequeño taller de restauración. Era el tipo de lugar que nadie visitaba, a excepción de quienes tenían asuntos muy específicos que resolver, y sus puertas estaban siempre cerradas para el resto del mundo. Aquella zona remota era conocida como Valle Oscuro, un paraje que parecía detenido en el tiempo, donde la historia se desvanecía en el aire denso y el eco de viejas leyendas. La gente del pueblo murmuraba sobre una mansión oculta entre los árboles donde no se permitía la entrada a extraños. La familia Córdoba había sido dueña de mansiones durante generaciones. Había desaparecido de manera misteriosa hacía más de 2 décadas. Bienvenido a una de las historias más interesantes que escucharás en tu vida. Suscríbete y activa la campanita, que esto comienza ya mismo. Javier Martínez, un restaurador de antigüedades con una reputación impecable, recibió un encargo peculiar. Una mujer de avanzada edad, cuya identidad permanecía oculta en la carta que había recibido, le pidió que restaurara una colección de muñecas antiguas que pertenecían a los Córdoba. La carta mencionaba que el pago sería generoso y que las muñecas no deberían ser tratadas como cualquier otro objeto. Tienen algo especial, un poder que se encuentra en su interior. Javier, curioso y atraído por la posibilidad de descubrir una historia desconocida, decidió aceptar el trabajo sin pensarlo demasiado. Lo que no sabía era que esa decisión lo llevaría a enfrentar algo mucho más oscuro y aterrador de lo que podía haber imaginado. El viaje hacia Valle Oscuro fue largo y lleno de incertidumbre. Javier había oído rumores sobre la zona, pero no les dio mayor importancia, considerándolos como simples leyendas urbanas. Sin embargo, a medida que se acercaba a la mansión, un sentimiento extraño comenzó a invadirlo. Las carreteras se volvían cada vez más estrechas, las luces del automóvil parpadeaban como si la oscuridad intentara devorarlas, y el aire se volvía denso, cargado de humedad. Al llegar, la mansión se erguía en la distancia como un gigante oscuro, cubierto de enredaderas y con las ventanas cubiertas por cortinas rojas que apenas dejaban pasar la luz. La entrada estaba custodiada por un par de enormes estatuas que, a pesar de su antigüedad, parecían vigilantes observando cada movimiento con una intensidad inexplicable. Javier se bajó del coche y se adentró en el camino de piedra que llevaba a la puerta principal. La mansión parecía aún más siniestra a medida que se acercaba. La puerta de madera tallada con complejos diseños de figuras mitológicas se abrió con un crujido profundo al empujarla. El interior era aún más sombrío de lo que imaginaba. En lugar de un vestíbulo acogedor como el de otras casas antiguas, Javier se encontró con un ambiente gélido y frío. Las paredes estaban adornadas con retratos de la familia Córdoba, aunque sus rostros estaban casi borrados por el paso del tiempo, como si algo los hubiera desfigurado deliberadamente. El olor a polvo y humedad impregnaba cada rincón de la casa, pero lo que más desconcertaba a Javier era el extraño silencio que reinaba en el lugar. No había ningún sonido, ni el crujido de las tablas del suelo, ni el susurro del viento a través de las grietas en las ventanas. Avanzó con cautela, con la sensación de que cada paso lo acercaba más a un misterio inquietante. En el fondo del pasillo vio lo que parecía un salón. Al entrar se encontró con la mesa cubierta de polvo y en el centro de ella un conjunto de muñecas antiguas, sus ojos vacíos fijados en él. El salón parecía desordenado, con estantes y muebles llenos de objetos inservibles y otros que parecían tener una importancia misteriosa. Pero las muñecas destacaban sobre todo lo demás. Eran de porcelana, algunas con vestidos rojos gastados, otras con trajes de época que parecían sacados de un pasado lejano. Pero lo que realmente desconcertaba a Javier no era la antigüedad de las muñecas ni su delicadeza, sino algo mucho más perturbador: los ojos. A medida que se acercaba a ellas, Javier tuvo la sensación de que sus ojos se movían, de que algo en su interior despertaba al ser observado. Sus rostros, tan perfectos en su ejecución, parecían tener una vida propia. Cuando Javier observó más de cerca, se dio cuenta de que algunas de las muñecas estaban colocadas estratégicamente, apuntando hacia una vieja vitrina de cristal al fondo de la habitación. En un impulso, Javier se acercó a la vitrina y la abrió con la mano temblorosa. Dentro descansaba un objeto extraño, un pequeño baúl de madera cubierto de inscripciones que no entendía. Al tocarlo, un escalofrío recorrió su cuerpo. El baúl se abrió solo, sin resistencia, y dentro había una muñeca que parecía diferente a las demás. Su piel de porcelana era más pálida, sus ojos más grandes y más profundos. Lo extraño era que en sus manos sostenía un pequeño papel amarillento. Javier lo desenrolló con cuidado y al leerlo las palabras le dejaron un nudo en el estómago. Aquellos que despierten el espíritu de la familia Córdoba serán testigos de lo que se esconde en la oscuridad. Dale like al video, que el desenlace se pone mejor. El cuaderno que Javier encontró junto a la muñeca estaba marcado con una fecha en la portada: 1895. Decidió seguir investigando, pero mientras hojeaba las páginas amarillentas, los murmullos comenzaron.
Al principio creyó que eran solo ecos de su propia mente, el estrés de estar solo en una casa tan antigua y oscura. Sin embargo, los susurros se intensificaron con cada página que pasaba, como si las voces de los muertos que habitaban la mansión intentaran hablarle. Las palabras se volvían más claras, más urgentes y al final un fragmento de la última página le heló la sangre. El despertar ha comenzado. Las muñecas vigilan, las muñecas esperan. Con un sobresalto, Javier miró alrededor y fue entonces cuando se dio cuenta de que las muñecas, todas ellas, lo miraban observándolo fijamente. Ya no estaban en las mismas posiciones en las que las había visto antes. Algunas se habían movido ligeramente, otras parecían estar más cerca de él, como si sus ojos vacíos lo estuvieran desnudando, penetrando en su alma. Un sudor frío cubrió su frente y la sensación de ser observado se apoderó de ella. Los susurros se hacían cada vez más intensos y las muñecas parecían cobrar vida a medida que el aire se volvía denso y pesado. Javier cerró el cuaderno con un golpe seco, pero en ese mismo momento las luces se apagaron. Javier se encontraba en completa oscuridad, el silencio lo rodeaba como una prisión de pesadilla y la oscuridad parecía tener una textura densa, aplastante. Intentó encender la linterna que llevaba consigo, pero el resplandor solo iluminaba de manera débil el espacio inmediato, dejando los rincones más oscuros en total penumbra. El aire frío le quemaba los pulmones y el latido de su corazón parecía ser lo único que rompía el silencio absoluto. Miró hacia las muñecas, las cuales ahora parecían estar aún más cerca, como si se hubieran desplazado lentamente hacia él mientras la luz titilaba. Un leve crujido interrumpió el inquietante silencio y Javier giró rápidamente dirigiendo la linterna hacia la fuente del sonido. En el umbral de la habitación, en la entrada del salón, apareció una sombra oscura, una figura que no pertenecía al lugar. Al principio Javier pensó que podría ser su imaginación, el cansancio jugándole una mala pasada. Pero la figura se desvaneció solo para reaparecer más cerca de él, justo frente a él. Una mujer con una piel de porcelana desgastada, vestida con un antiguo vestido negro, lo miraba fijamente, con unos ojos vacíos que brillaban débilmente en la oscuridad. El miedo comenzó a apoderarse de Javier, su respiración se volvió rápida y entrecortada. Intentó dar un paso atrás, pero no podía moverse. Sentía como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto pegajoso, como si la tierra misma lo estuviera atrapando. La mujer con un leve movimiento alzó la mano y las muñecas, aquellas malditas muñecas, comenzaron a moverse. Los susurros, ahora mucho más fuertes, parecían provenir tanto de las muñecas como de la figura de la mujer. Las palabras eran ininteligibles, pero el tono de las voces transmitía una sensación de urgencia, de desesperación. Javier se sintió abrumado por la presión de los susurros, como si su mente estuviera siendo invadida por pensamientos ajenos. Se sintió como si estuviera atrapado en un sueño del que no podía despertar. Intentó moverse, pero sus piernas no respondían. En ese momento la mujer levantó la muñeca que había encontrado en la vitrina y la observó fijamente, como si estuviera pidiendo algo a Javier, como si él tuviera una respuesta que no sabía. La figura de la mujer de porcelana se acercó lentamente a Javier y él sintió como si el aire a su alrededor se volviera más denso. Las muñecas que antes se mantenían en silencio comenzaron a moverse con más rapidez, acercándose a él de forma casi imperceptible. Los ojos vacíos de las pequeñas figuras brillaban con una intensidad sobrenatural, como si pudieran ver más allá de lo físico, como si pudieran penetrar en lo más profundo de su alma. Javier intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. Estaba atrapado no solo en ese lugar, sino en un destino ya escrito. La mujer levantó la muñeca en sus manos y con una sonrisa siniestra la colocó frente a su rostro. «Ya no hay vuelta atrás», dijo la mujer, su voz suave pero cargada de maldad. Javier intentó alejarse, pero algo lo mantenía en su lugar, como si la tierra misma lo estuviera abrazando con fuerza. Las muñecas seguían acercándose, sus rostros deformados por el tiempo y sus ojos vacíos reflejaban la desesperación que él sentía. No podía escapar, no podía moverse, no podía gritar. El cuaderno que había encontrado antes y que había leído con tanta desesperación parecía ahora pesar toneladas. Su mensaje grabado en su mente con una claridad espantosa. Cada alma atrapada se convierte en una de nosotros para siempre. Javier comprendió en ese momento la verdad detrás de las muñecas. No era solo un simple objeto. Cada muñeca era una prisión y él estaba a punto de ser la siguiente víctima. El frío envolvió a Javier y su visión se nubló mientras la oscuridad lo absorbía. Las muñecas ahora lo rodeaban por completo, sus pequeños rostros impasibles observando su caída hacia el vacío. El tiempo parecía haberse detenido y en ese instante Javier entendió lo que había sucedido a las almas que lo precedieron. Él también sería parte de la colección. La casa que había sido testigo de tantas tragedias quedaría ahora con un nuevo huésped, uno más que se sumaba a las sombras. Las muñecas vigilaban en la oscuridad y Javier ahora uno más en su eterno ciclo. Ya no tendría la oportunidad de despertar. Entonces, ¿cómo te va con las muñecas? ¿No crees que te ven fijamente?
Cuéntanos en los comentarios y suscríbete, que muy pronto volvemos con más.